La costumbre dicta que la historia la escribe quien gana las guerras, el vencedor. Aquellos que, después de la batalla, pueden dictar qué es lo que ocurrió y cómo al final triunfaron ante las adversidades de la guerra. A lo largo de nuestra historia escolar han existido héroes patrios que alabamos y festejamos. También existen tremendos villanos que rechazamos y nos imponen como la figura negativa de la historia. Mientras que en Estados Unidos los héroes viven en un mundo paralelo, en México esos héroes son parte de nuestra historia, quienes viven hechos mitos de grandeza y audacia, como los niños héroes y otros personajes que construyeron su imagen a base de mentiras. Ellos son los que admiramos sin lugar a duda cuando somos pequeños y de los que nos orgullecemos, mas sin embargo, probablemente el mito en torno a ellos no sea más que algo impuesto, un tanto alejado de la realidad. Es momento de romper las huellas semánticas que por años han existido en nuestras cabezas, aquellas que los libros de textos de educación básica han impuesto. Así que el día de hoy te traemos mentiras históricas de México que todos creemos que son reales. Empecemos. Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Bajo la idea de un indígena que vivía en la sierra y caminaba kilómetros para llegar a la primaria, Benito Juárez se ha coronado como uno de los más grandes ejemplos a seguir. Sin embargo, la historia real es otra. De origen humilde, la iglesia le dio educación y le ayudó a convertirse en uno de los abogados más prominentes de Oaxaca. Mas sin embargo, debido a la influencia de los maestros masones del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, poco después adoptó una postura totalmente cruel hacia ella. Jamás estuvo orgulloso de sus orígenes indígenas. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas, porque ellos no eran mexicanos según el gobierno. Su presencia se dio gracias a fraudes electorales. Nunca fue elegido por el pueblo y asesinó a sus enemigos impunemente. Autorizó una serie de tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos. Justo Sierra los declaró crimen político. Los militares estadounidenses podían acceder al país y matar, arrestar o poseer tierras sin ningún castigo, según el Tratado de McLean Ocampo. Además, Juárez mandó a Lerdo de Tejada para que los estadounidenses invadieran México, impusieran su idioma y se prohibiera el catolicismo. Hubiera una migración masiva y los militares enseñaran al ejército mexicano bajo el protectorado de los estadounidenses. Sin embargo, el proceso se pospuso porque James Buchanan quería ser el dueño del territorio, no tener a México. Porfirio Díaz, el dictador. Porfirio Díaz impulsó el progreso material, el orden social y la estabilidad política con la creación de avances en la construcción del Estado y la nación. Fue solo a partir de 1907, cuando Díaz, ya viejo, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Sin embargo, durante 30 años llegó duramente su mandato la paz al país, concilió a los partidos y su relación con la iglesia fue sólida. México hizo adelantos en economía, hubo inversión extranjera en la minería y la industria, los bancos y las compañías de seguro abrieron, y a través del ferrocarril las regiones aisladas del país se comunicaron. Díaz declaró: México pasó de la anarquía a la paz, de la miseria a la riqueza, del desprestigio al crédito y del aislamiento internacional al reconocimiento universal. Los niños héroes. Sobre los niños héroes existe una serie de leyendas y mitos que los etiqueta como aquellos que defendieron la patria y el territorio a toda costa. Sin embargo, los opositores se aferran a la idea de que en realidad estos niños nunca existieron, que para apaciguar los ánimos y resaltar los valores de México, el gobierno decidió crearlos. El mito nació cuando el presidente Harry Truman de Estados Unidos visitó México para conmemorar la batalla entre estos países. El entonces presidente mexicano, Miguel Alemán, decidió que los periódicos y medios de comunicación debían publicar el hallazgo de 6 calaveras durante las excavaciones en el cerro de Chapultepec. Por decreto se declaró que eran indudablemente los niños héroes. Por otro lado, el mito de que Juan Escutia se lanzó con la bandera entre sus brazos es completamente infundado. Ni le dieron un balazo ni cayó con la bandera. No hay ningún registro de que algún joven cayera con el lábaro patrio. A Juan Escutia no le dieron un balazo, ni tomó una bandera para evitar caer, ni se tropezó con ella, ni lo empujaron, etc. No hay ningún registro de que alguno de los jóvenes cadetes cayera del castillo, al menos con una bandera. Nadie sabe cómo surgió el mito de Juan Escutia. Maximiliano de Habsburgo, el tirano. Maximiliano de Habsburgo fue un personaje liberal, cuyo proyecto político contemplaba aportes para el desarrollo social e histórico de México. Promovió la tolerancia de los cultos, la nacionalización de los bienes del clero y uno de sus proyectos más grandes, la publicación de leyes en náhuatl y devolverle sus tierras a los indígenas. Según el historiador Jiménez Codinach,
Antes de llegar a México, Maximiliano aseguró: solo conservaré el poder el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. El problema que tuvo Maximiliano al llegar a México se debió al poco conocimiento que tenía del idioma español y el poco conocimiento que los indígenas y campesinos tenían sobre las letras, por lo que su comunicación se hizo muy complicada. Para facilitarla se nombró a Faustino Galicia Chimalpopoca su interlocutor con las naciones indígenas. Según Francisco Bulnes, en realidad el imperio fue la verdadera gloria, la verdadera patria, la verdadera doctrina política. El Pípila. La leyenda del Pípila nos ha acompañado a lo largo de nuestra educación como una historia que se cubre de misterio por sus pocas fuentes fidedignas. Un minero llamado Juan Martínez participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas y con una enorme piedra la defendió. Sin embargo, nunca se ha comprobado su existencia. Es un mito fundacional que revela mucho del imaginario colectivo del mexicano. El investigador Carlos García asegura que es un mito completamente infundado, pero que se produce un sentimiento de identidad nacional del nuevo país, que simboliza a la valentía y el arrojo. Miguel Hidalgo. El cura que dio el grito de Dolores, Miguel Hidalgo, tiene un pasado no tan fidedigno en los libros de texto de la SEP. En realidad, el sacerdote tenía amantes, por lo menos 5 hijos, y según la CNN cometió crímenes atroces. Disfrutaba matar a sus enemigos. En realidad nunca quiso la independencia y dejaba que los insurgentes mataran y saquearan a los poblados. Tenía grandes riquezas de las que poco a poco lo despojaba la corona española. Según el escritor Eugenio Aguirre, el título de padre de la patria le corresponde a José María Morelos, a quien le debemos la mayoría de las victorias, otro sacerdote y aprendiz de Hidalgo, que en el ámbito militar terminó superando al maestro. Y dime tú qué opinas sobre estas mentiras históricas sobre México, que muchos aún creemos que son reales. Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y por favor, si el video te gustó, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video que subamos. Esto fue Increíblemente y nos vemos hasta un próximo video.